Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes, vamos a ver de todo lo que vaya a pasar a lo largo de este año 2022. Vamos a ir viendo primero una tirada general y vamos a ir indagando por partes, Leo, el tema del amor, el trabajo, el dinero y demás. Vamos comenzando, Leo, año 2022. Bueno, en el año 2022, a primeros de año, veo ciertas indecisiones. Te veo con las ganas de cambiar algo en tu vida. Leo, algo va a cambiar, sí, pero es para bien para ti. Y este cambio tú lo vas a notar, Leo, a lo largo del mes de febrero. Comunicaciones importantes que se darán a lo largo del mes de marzo y serán comunicaciones en las cuales cierran etapas en todos los aspectos, Leo? En todos los aspectos. Todo lo que se haya quedado parado a lo largo de primeros de año se reanuda a mitad de año, Leo, Todo lo que esté parado, todo lo que tenga que ver con amor, con economía, con trabajo. Vamos a ver qué más. Un triunfo para ti, Leo, a lo largo del mes de abril. Un triunfo muy grande para ti. Leo, dicen que a lo largo del mes de mayo será muy importante para ti en el tema de negocios, de cerrar tratos, de alianzas, todo lo que tenga que ver con una seguridad. ¿Bien? Entonces eso se daría a lo largo del mes de mayo. Te veo un cambio importante a lo largo del mes de noviembre, perdona, Leo. A lo largo del mes de noviembre se daría un cambio importante. Puede ser un cambio de vivienda, ¿vale? Sale clarísimamente. La lealtad de una persona, Leo, quedará un poco, ¿cómo te digo? Inconclusa a lo largo del mes de septiembre. Dejarás de confiar en alguien. Vamos a ir viendo, vamos por partes, Leo. Si quiero, me sale aquí un detalle, quiero hacer un poquito de hincapié en esto, ahora lo iremos viendo el porqué. Dicen que a lo largo del mes de julio tú tienes que tener cuidado con un hombre, ¿bien? Mucho cuidado con un hombre. Vamos a seguir, Leo, vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Leo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir por temas, Vamos a ir por temas para ir concretando, Leo. Vamos a ir concretando. Estoy un poquito resfriada, Leo. Que lo sepáis. Vamos a ir concretando. Vamos a ver, Leo, el trabajo. Ahora vamos a ir viendo el amor también, Leo. Que es en lo que más nos vamos a centrar. Leo, en el trabajo. Mira, los 2 primeros meses del año, 2 y los 3 meses primeros del año, dicen, tú estarás un poquito indeciso en alguna cuestión relacionada con el trabajo, pero en abril, mayo, dicen que tú recibes noticias bastante positivas relacionadas con el trabajo que te llevan a tener un cambio rotundo en tu vida laboral. Yo tengo que decir que los que estéis a día de hoy con la intención de cambio, tú tendrás esas noticias positivas de que vas a poder cambiar a lo largo del mes de febrero, aunque el cambio se haga
más adelante, pero esas noticias positivas las vas a tener. Veo muchos de vosotros que podría ser que no estuvierais en esa situación, y dice, los que no estéis en esa situación de querer cambiar, a lo largo del mes de mayo hay un antes y un después, y comienzan a cambiar las cosas. El que comiencen a cambiar las cosas te llevaría a una situación inconclusa dentro de tu trabajo actual, ¿bien? Situación inconclusa que se cerraría la etapa a finales de año, o sea que a finales de año, en este caso, los que estéis en esta situación y ahora mismo haya una estabilidad en el trabajo, a finales de año se daría como que una especie de cambio, otra firma o algo por el estilo. Posibles viajes relacionados con el trabajo, más en el mes de noviembre. Posibles viajes, todos los viajes que estén relacionados con el trabajo se darán a lo largo del mes de noviembre, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu economía, Leo. Vamos a ver cómo va a estar tu economía a lo largo de este año 2022. En el año 2022 dicen que va a haber movimiento respecto a tu economía a lo largo, movimiento a lo largo del mes de enero y febrero. Tiempo de cerrar ciclos, tiempo de ventas, tiempo de recuperar lo que es tuyo. Todos los que estéis esperando a primeros de año algún tipo de dinero, todos, sobre todo algún tipo de dinero, que sea una ayuda, un préstamo o algo por el estilo, se daría en el mes de mayo. En el mes de mayo tú recibes un dinero que te lleva a tomar decisiones, otras decisiones, que te lleva a otros cambios en tu vida. En el tema de posibles discusiones con alguien porque está saliendo, lo digo porque está saliendo, dice, se podrían dar discusiones con ciertas personas por tema de dinero a lo largo del mes de octubre o noviembre. Leo, octubre o noviembre. Dicen que deberás de agarrar o tener las cosas muy bien hechas en estas fechas. Muy bien hechas, con firmas de por medio, para que tú no sufras una pérdida. Y esto sería a lo largo del mes de octubre. ¿Bien? Vamos a seguir, Leo. Bueno, ahora sí, ay, que se me cae esto, Leo, y me tira de aquí. Me voy a quedar hasta sin micro. Vamos a seguir ahora sí con, bueno, pues con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Leo. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteritos. Vamos a ver, Leo, año 2022. Año 2022, Leo, a lo largo del mes de enero estás teniendo ciertos cambios en tu vida sentimental, en tu vida emocional. Leo, inestabilidad, una persona posiblemente que tiene demasiados altibajos, que va y viene, ¿bien? Esto sería a lo largo del mes de febrero. Pero esta situación cogería fuerza a lo largo del mes de abril-mayo, ¿bien? Cogería mucha fuerza, iría cambiando esta persona poco a poco, sí. ¿Sería esta persona importante en tu vida, Leo? Pienso que sí, sería importante. Pero también te digo que esta situación a mí no me marca como si fuera una persona nueva en tu vida. Entonces yo entiendo, Leo, que esta persona ya de una manera o de otra
existe en tu vida. Si no es el caso de que exista esta persona en tu vida y estás soltero, solterísimo, te tengo que decir que a lo largo del mes de abril-mayo comenzarás a ilusionarte de alguien. Aquí comienza el amor, Leo. Una persona que sería un poquito mayor que tú. Bueno. Una persona que sería un poquito mayor que tú, Leo, que se muestra igual, de la misma forma, en un principio un poco inestable. Vais a tener altos, bajos, sobre todo en el mes de junio, que podría pararse la historia. Dicen, si se para la historia en estas fechas, porque hay una amenaza, porque hay una persona del pasado que quiere regresar, dicen, no te preocupes porque tú al mes siguiente comenzarás de nuevo las comunicaciones con esta persona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta persona tiene que ir a algún lugar a lo largo del mes de agosto y tendrás que esperar esa vuelta. A la vuelta de ese viaje de dicha persona es cuando realmente tú vas a sentir que tienes una relación estable con esta persona. Ahí sí vas a sentir eso. ¿Te conviene esta persona? Pues eso lo tienes que ver tú, Leo. Eso lo tienes que ver tú. Y te digo que lo tienes que ver tú porque habrá cosas que a finales de año pues posiblemente no encajen contigo. Pero eso ya es decisión tuya, Leo? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, que estáis casados en convivencia, novios, los que tenéis personita especial, también vamos a mirar. Vamos a ver, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia, novios y los que tenéis esa persona especial. Vamos a ver, Leo, año 2022. Bueno, casados en convivencia, novios y persona especial. Los que estéis casados, tengo que decir que en los primeros meses del año, dicen, la relación está un poco diferente, pero no es mala. No es una mala relación, no hay un mal rollo. Hay una parte que yo diría, parece ser que quiere vivir otro tipo de cosas, otro tipo de historias o algo por el estilo. O vivir otro tipo de vida. No vamos a decir que quiere vivir otras historias, es que puede querer vivir otro tipo de vida. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, tengo que decir que muchos de vosotros vais a experimentar cierto distanciamiento emocional a lo largo del mes de julio, ¿bien? Y este distanciamiento emocional yo lo veo más bien por temas de trabajo, ¿bien? Por temas de dinero, por temas de trabajo, ¿vale? Voy a decir algo y esto no quiero que penséis que os va a pasar a todos. A finales de año yo veo comunicaciones ocultas que esto podría cambiar todo el rumbo de esta relación. Y ahora aquí, esto está en vuestra mano. Esto vosotros decidís si entráis en esas comunicaciones o no. Y esto sería en los 3 últimos meses del año. Y sale clarísimamente. Comunicaciones, tentaciones que podrían cambiar, podrían dar un giro inesperado en esta historia. Leo. Cuidado con eso, Leo, que tenéis una persona especial. Esta persona ahora mismo
O en el mes de enero se muestra con muchos obstáculos, se muestra distante. Pero aquí dicen que en los próximos 3 meses, febrero, marzo y abril, esta persona, digamos, regresa con esas comunicaciones más fuertes que nunca. Y hablando de sentimientos que a lo mejor en su momento no habló. Tiene un obstáculo grande. Y este obstáculo no será subsanado hasta finales de año. Y yo te digo, si tú tienes la fuerza, ¿no? En este caso, de esperar hasta ese final de año, yo te digo que sería bastante positivo en esta historia. Si esta persona tiene pareja, yo te puedo decir que esa pareja se va a enterar de esto, Leo, en el mes de noviembre. Por eso te digo que si tienes fuerza para esperar, yo de ti espero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Vamos a seguir ahora, vamos a hacer una tirada general, bien, a todo lo que diga el tarot. Ya sabéis que en esta tirada general también pueden salir cosas de amor, bien. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, año 2022. Bueno, Leo, mira, voy a hablarte de todo un poco. Quiero hablarte de todo un poco, estoy resfriada, Leo. Aquí, a partir del mes de marzo hasta el mes de julio, iba a estornudar, perdón. Hay problemas serios con una persona, ¿vale? Hay problemas serios con una persona. Dice que se va a estar bregando mucho con esta persona y que por destino, pues, esta persona, pues, se alejará de vuestra vida ya en el mes de agosto estará ya fuera de vuestra vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Leo, los que tengáis tema de problemas judiciales, arreglar documentos importantes, se harían a finales de año. Pues todos los que tengáis que arreglar ese tipo de cosas, ese tipo de documentos, se harían a finales de año. Viajes, Leo, en el mes de abril, salen viajes a lo largo del mes de abril. Mayo y junio, dicen que los Leo que tengáis hijos, vais a tener que tomar cartas en un asunto delicado, ¿bien? Y no quiero que os alarméis, porque no es nada tan grave, yo digo que es delicado, vais a tener que poner, bueno, una serie de normas, ¿vale? Leo, comunicaciones importantes a lo largo de este año, sobre todo en el mes de septiembre-octubre, esas comunicaciones son como para concretar o como para finalizar esto que tú tienes que firmar importante. Todo lo que tenga que ver con papeles importantes en tu vida, Leo. Decisiones importantes que tendrás que tomar en tu vida a lo largo del mes de diciembre. El mes de diciembre, estoy muy resfriada, En el mes de diciembre es un mes en el cual uno se ve en la situación de tomar decisiones, Leo. Ya me contaréis cómo van las cosas a lo largo del año, mi queridísimo Leo. Y nada más que deciros que espero que os haya gustado este vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, no olvidéis activar la campanita,
Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.